La ley de Newton, pues entonces es la ley básica del transporte molecular de cantidad de movimiento. Y lo que nos dice, por fin y al cabo, es que si nosotros tenemos un fluido que se va desplazando en el interior de una conducción, se va desplazando, si está en régimen laminar, en líneas planas y paralelas que no se entremezclan entre sí. Pero claro, para que exista cantidad de movimiento, hay que tener en cuenta que estas líneas tienen distinta velocidad, porque pegado a la pared la velocidad es cero y en el centro la velocidad es máxima. Con lo cual lo que aparece es que existe intercambio de moléculas entre líneas adyacentes, de tal forma que unas aceleran la línea a la que entran y otras lo que hacen es decelerarla, la línea a la que entra. O sea, aparecen sistemas de fuerza en sentido contrario, misma dirección pero sentido contrario, que tienden a deformar ese fluido. O sea, aparece lo que son esfuerzos resantes, o sea, aparecen tensiones. Y esto tiende a deformar ese fluido. Y debido a eso, pues se enumera la ley de Newton. O sea, quiero que indique que cuando un fluido se desplaza sobre una superficie sólida, ejerce sobre ella una fuerza tangencial o rasante en dirección y sentido del flujo del fluido, que determina otra igual y de sentido contrario, porque esa pared no se mueve, por parte de la superficie sobre el fluido. Estas fuerzas, referidas a la unidad de superficie y paralelas a estas, se llaman tensiones. Esto que aparece aquí. Esfuerzo rasante o de rozamiento, y lo que tienden es a deformar ese fluido. Entonces, la ecuación cinética para el transporte molecular de cantidad de movimiento viene definida por la ley de Newton y nos dice que ese esfuerzo rasante o densidad de flujo de cantidad de movimiento es igual al gradiente negativo de velocidad, indicando el signo menos, que el transporte es de las zonas de mayor velocidad hacia las zonas de menor velocidad, y siendo la constante de proporcionalidad la viscosidad absoluta o dinámica. Como he dicho, el tau sub zx es el esfuerzo rasante o densidad de flujo de cantidad de movimiento en la dirección z, o sea, dirección transversal, debido al movimiento del fluido en la dirección x. O sea, aquí únicamente se supone transporte unidireccional. Y las unidades, pues bueno, esto es un esfuerzo rasante, por lo tanto una fuerza de rozamiento partido por una superficie de rozamiento. Y las unidades que tiene este segundo término, pues exactamente igual. Newton por metro cuadrado. Pero este Newton, como sabemos, es kilogramo masa por metro partido por segundo cuadrado. Si un segundo de este cuadrado lo bajamos al denominador, nos queda en el numerador kilogramos por metro y por segundo, que es cantidad de movimiento, y en el denominador metro cuadrado por segundo. Por lo tanto, esto es una densidad de flujo de cantidad de movimiento. Como ya hemos dicho, la viscosidad absoluto-dinámica es mu, es una propiedad de transporte de los fluidos que depende de la presión y de la temperatura. Más coloquialmente, es una medida de la cohesión que existe entre las moléculas. La unidad básica de la viscosidad absoluta en el sistema internacional es 1 kilogramo partido por metro y por segundo, que también es igual que 1 pascal por segundo. Y si lo pasamos al sistema cegesimal, como es natural, los kilogramos pasarán a gramos y los metros pasarán a centímetros, nos lleva a que 1 kilogramo partido por metro y por segundo es igual a 10 gramos partido por centímetro y por segundo. La unidad de viscosidad en el sistema cegesimal tiene nombre propio. Se llama Poise. Un Poise es igual a 1 gramo partido por centímetro y por segundo. Indicar que el agua
tiene una viscosidad de 1 centipoise, o sea, 10 a la menos 2 poise. Por lo tanto, de aquí lo que sacamos también es que 1 centipoise es igual a 10 a la menos 3 kilogramos partido por metro y por segundo. Esta es la viscosidad del agua a temperatura ambiente. Luego tenemos la de los gases o de otros líquidos mucho menos viscosos, benceno, acetona, éter, aire, metano. Aquí tenemos sus viscosidades en unidades del sistema internacional. Y otros líquidos que son más viscosos que el agua. Aquí tenemos el mercurio, el butanol, el ácido sulfúrico al 98%, el aceite de linaza, el etilenglicol, la glicerina. Ahora vamos a definir también la viscosidad cinemática, que también se denomina difusividad de cantidad de movimiento, como la relación que existe entre la viscosidad absoluta y la densidad. O sea, la relación entre las dos propiedades de transporte o las dos propiedades características de los fluidos se denomina difusividad de cantidad de movimiento o viscosidad cinemática, que también es una propiedad característica de los fluidos. Esta tiene unidades, si utilizamos el sistema internacional y sustituimos las de la viscosidad absoluta y las de la densidad, tiene unidades de metros cuadrados por segundo. Esta viscosidad cinemática. Si ahora se sustituye la viscosidad cinemática, bueno, la viscosidad absoluta en función de la viscosidad cinemática en la ecuación de la ley de Newton, y suponemos densidad constante, o sea, un líquido para ese fluido, la densidad puede entrar dentro del paréntesis del gradiente, y si sustituimos las unidades de la densidad y la velocidad, vemos que tiene unidades de kilogramos por metro partido por segundo y partido por metro cúbico, lo cual nos dice que aquí lo que existe es un gradiente de concentración de cantidad de movimiento. Por lo tanto, la densidad de flujo de cantidad de movimiento es proporcional al gradiente negativo de concentración de cantidad de movimiento, siendo la constante de proporcionalidad la viscosidad cinemática. Y, como ya hemos dicho antes, negativo porque el transporte siempre de las zonas de mayor concentración hacia las zonas de menor concentración. Si ahora lo que consideramos es el flujo de propiedad, pues multiplicamos la densidad de flujo por la superficie transversal, de tal forma que sustituyendo llegamos y trayendo al denominador el producto viscosidad cinemática por superficie, llegamos a esta expresión que lo que nos relaciona es una fuerza impulsora como originante del transporte, esta variación de cantidad de concentración de cantidad de movimiento, partido por una resistencia al transporte. O sea, el flujo siempre va a ser igual a una fuerza impulsora partido por una resistencia, y para cantidad de movimiento viene dado por esta expresión.